Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es Yura YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros y compañeras? Aquí estamos un lunes más con las noticias más importantes de Dragon Ball y de Dragon Ball Online. Esta semanita traemos dos bombazos, la verdad. Pero antes de comenzar, recordaros que tenemos la tienda que colabora con el canal, que es esfantasia.es. Así que espero que le deis un poquito de cariño al par de unboxing que hemos hecho de las cartas TCG de Final Fantasy, porque la verdad es que tenemos muchas ganitas de hacer más. Y si tiene cariño, podremos hacer incluso algún sorteo que otro. Así que bueno, vamos a darle candela, pero antes recordad que podéis seguirme en Instagram, Twitter y Facebook y que dejad el botón de Super Thanks por si queréis colaborar económicamente con el canal, además de también poder seguirnos en TikTok, aunque no le hago mucho caso y como digo siempre, porque es un poco raruno. Pero bueno, vamos a darle candela al vídeo de noticias de esta semana. Y para comenzar vamos a hablar de Daima, de Dragon Ball Daima, ya que nos han detallado un poquito más el nivel de violencia que va a tener Dragon Ball Online, o sea, Dragon Ball Daima. Vale, nos han dicho que va a ser un poquito más intenso de lo que hemos estado viendo hasta ahora, es decir, volver a lo que son los orígenes de lo que teníamos en Dragon Ball Z y Dragon Ball normal. Así que bueno, esperemos que no se quede tan flojo como en Dragon Ball Super, que la verdad para mí, Toyotaro, te podías ir de vacaciones un mes, porque no me gusta demasiado Dragon Ball Super, cada vez me gusta menos. Además está obsesionado con hacer dibujos de un estilo totalmente distinto y Dragon Ball Z de los 90 le partía el lomo a cualquier dibujo que pueda hacer Toyotaro, que siempre es mucho más infantiloide y más extraño. Pero bueno, ahí dejo, esa es mi opinión. Si no os gusta, pues a freír espárragos. Y ahora sí vamos a hablar de Dragon Ball Online. Sí, de Dragon Ball Online. Pues traemos unas bombas, como he dicho. Lo primero que vamos a hablar es de Magic, ¿vale? Dragon Ball Online Magic, este servidor que está a puntito de salir, ¿vale? Que le queda poquito para salir. Nos han dado algunos detalles. En concreto, lo que quieren hacer, lo que tienen pensado hacer, es agregar nuevas transformaciones, habilidades, misiones, mapas, nuevos sistemas, nuevos mobs, nuevos NPC y otras cosas. Estos son los planes que tienen de futuro para DBO Magic. No saldrá el servidor hasta que tengan todo esto más o menos iniciado, ¿vale? Para ofrecer cosas nuevas. Pero bueno, que sepamos, están trabajando bastante duro en este proyecto, así que ya sabéis, Dragon Ball Online Magic pues está ahí trabajando. Es una opción, ¿vale? De lo que podemos ir viendo más adelante. ¿Qué más deciros? Bueno, pues cuanto a Unlimited, sé que estáis todos ansiosos diciendo ¿qué puñetas pasa con Unlimited? Pues nos han dicho ya que les queda poquito para salir, ¿vale? Están trabajando en añadir lo que son efectos de más 100 y un par de pantallas de cara que les falta. Entonces, cuando tengan esto, ya saldrá el juego, ya saldrá el servidor, ya se abrirá la beta de Unlimited. Así que bueno, estaros atentitos porque ya sabéis que en este canal lo probaremos, lo testaremos y os comentaremos cualquier novedad que haya. Y dos cositas gordas. Primero, no sé cuál dar. Primero, yo creo que vamos a dar la de Galaxy. No, vamos a dar la de Crisis. Dos grandes servidores. Crisis ya tiene activo su sistema de Battleground. No lo hemos probado de momento en el canal porque no hemos tenido tiempo, pero ya tenéis activo las batallas de Battleground, un sistema de combate nuevo, exclusivo y único de Dragon Ball Online Crisis. Así que si sois jugadores de Crisis, habéis jugado en algún momento y tenéis cuenta, ¿a qué esperáis? Además tenéis la opción de conseguir una piedra que os sube al nivel 75 de golpe, para que tengáis vuestro personaje perfecto para las Battleground. Van a ser batallas épicas, ¿vale? Va a haber rankings, va a haber de todo. Es un sistema novedoso de Dragon Ball Online que no se ha visto nunca con Crisis. Y encima, si le sumamos al añadido que tiene lucha aérea, pues va a ser un despipote. Eso va a ser unas batallas campales a lo bestia. Así que ya estáis entrando en Crisis, hombre, ya estáis entrando en nivel 75, batallas únicas de un nuevo sistema de combate. ¿A qué esperáis? Crisis, Dragon Ball Online Crisis, ya lo digo ya. Y por otro lado seguimos con otra noticia bastante gorda, y es que por fin podemos decir aquí en Yura YouTube, por fin podemos anunciaros un servidor que tiene las traducciones en varios idiomas ya implementadas, que sería Galaxy. Dragon Ball Online Galaxy ha estado trabajando duro para meter ya las traducciones a todos los idiomas. Por lo que nos han dicho, tienen, ya las han metido en chino, inglés, francés, italiano, japonés o coreano, portugués y español. Así que podéis entrar en el juego y tener el idioma que os dé la gana, ¿vale? Para poder entender las misiones, las quests y la historia. Obviamente, estas traducciones no están pulidas al 100% porque vienen de unos ficheros que nos regalaron hace tiempo el equipo de Zenkai, si no recuerdo mal, que era un gran servidor, pero ya sabéis que Galaxy trabaja duro y están puliendo todo, pero ya tenéis las traducciones. Alguna cosa a lo mejor veis rara, pero el resto está todo traducido, además de su nuevo launcher que va a tener cambios de imagen
para cada vez que os logáis. Así que muy bien, un launcher bastante intuitivo, bastante guay. Y bueno, pues ya no tenéis excusa, es decir, Crysis con batallas grupales tochísimas, con puntos, ranking, premios y demás, y su evento de Navidad que se me olvidaba, y Galaxy con su traducción a todos los idiomas. Ya no tenéis excusa para no jugar a Dragon Ball Online. Tenéis dos grandes servidores que están partiendo la pana. Y por último, bueno, pues os cierro con una imagen exclusiva de Dragon Ball Online Super que sigue haciendo su desarrollo poquito a poco y nos ha mostrado el NPC del ratón que hemos visto muchas veces en Kokara y en otras ciudades, que ya está creadito. Van poquito a poco creando NPCs y otras cosas, pero ya no les queda casi nada. Están ahí trabajando duro. Y poquito más. Hasta aquí el vídeo de esta semana. Espero que os haya molado. Si es así, si estáis viendo el canal por primera vez y os mola, no olvidéis suscribiros, darle like a la campanita y nos veremos esta semanita porque tengo, ya os digo, algunos directillos pendientes con una sorpresa tochísima de un juego online que vais a flipar. Así que poquito más. Un saludo y nos vemos. Chao.